Había algo en la forma en que esa copa de vino cayó al suelo que cambiaría 2 vidas para siempre. Valeria Santillán, de 21 años, vestida con un ajustado vestido rojo, que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 6 meses, observó con una sonrisa de satisfacción cómo el líquido oscuro se esparcía sobre el piso de mármol blanco que Rosa acababa de pulir. No fue un accidente. Nunca lo era. Con un movimiento calculado de su muñeca perfectamente manicurada, había empujado la copa justo lo suficiente para que cayera, derramando su contenido en una mancha carmesí que parecía sangre sobre la superficie inmaculada. Y ahí estaba Rosa, la empleada doméstica de 45 años, arrodillándose en el piso con su uniforme color crema desgastado por años de uso, con guantes de limpieza rosados en sus manos enrojecidas, limpiando el desastre con la cabeza agachada y los hombros caídos en una resignación que había aprendido después de 10 años de soportar humillaciones similares. Valeria no sabía en ese momento que estaba mirando su propio futuro. No sabía que en cuestión de semanas ella estaría en esa misma posición, de rodillas, limpiando los desastres de extraños, usando esos mismos guantes gastados, sintiendo exactamente lo que Rosa sentía en ese instante. Porque la vida tiene formas muy particulares de enseñarnos las lecciones que más necesitamos aprender, y esta joven millonaria estaba a punto de recibir la educación más dura de su vida. Valeria Santillán vivía en una de las mansiones más imponentes de la ciudad. 3 pisos de mármol italiano, ventanales que parecían cuadros perfectos del cielo, jardines con fuentes de cantera y un garaje que albergaba 5 autos de lujo. Su padre, Rodrigo Santillán, era uno de los empresarios más poderosos del país, dueño de una cadena de hoteles de 5 estrellas y con inversiones en bienes raíces que se extendían por toda Latinoamérica. Su madre, Mónica, había abandonado a la familia cuando Valeria era apenas una niña, dejándola al cuidado exclusivo de su padre, quien compensaba esa ausencia llenándola de caprichos y concediéndole absolutamente todo lo que pedía. Valeria nunca había trabajado un solo día en su vida, no necesitaba hacerlo. Su día comenzaba cerca del mediodía, cuando se levantaba de su cama king size con sábanas egipcias de 1000 hilos. Bajaba a desayunar lo que se le antojara, preparado exactamente como lo pedía, y pasaba las tardes entre sesiones de spa, compras en boutiques exclusivas y reuniones con amigas de su mismo círculo social, donde presumían sus últimas adquisiciones y planeaban viajes a destinos exóticos. Pero en esa casa de ensueño había alguien que conocía cada rincón de manera muy diferente. Alguien que había limpiado cada mancha, pulido cada superficie y recogido cada objeto tirado con desdén. Su nombre era Rosa Méndez, una mujer de 45 años que trabajaba como empleada doméstica de los Santillán desde hacía más de 10 años. Rosa era una mujer de estatura mediana, de manos curtidas por el trabajo y rostro marcado por el cansancio de años de esfuerzo. Había llegado a esa casa cuando Valeria era apenas una niña malcriada de 11 años. Desde entonces, Rosa había sido testigo silencioso de cómo esa niña mimada se convertía en una joven cruel y despiadada. Rosa tenía 2 hijos propios, Mateo y Camila, que vivían con su abuela en un pueblo a 2 horas de la ciudad. Ella enviaba cada peso que podía ahorrar para darles educación y un futuro mejor. Trabajaba 6 días a la semana, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, por un salario que apenas le alcanzaba, pero que necesitaba desesperadamente. Y Valeria lo sabía. Valeria sabía perfectamente que Rosa no podía darse el lujo de renunciar, que necesitaba ese empleo como el aire que respiraba, y usaba ese poder de la manera más vil que alguien puede usar el poder sobre otro ser humano. Una mañana de viernes,
Valeria bajó las escaleras con su bata de seda rosa y sus pantuflas de diseñador. Rosa estaba terminando de limpiar el enorme salón principal, donde la noche anterior Valeria había organizado una fiesta con sus amigas. Había copas rotas, manchas de vino en el sofá de terciopelo blanco, platos con restos de comida esparcidos por todas las mesas. «Buenos días, señorita Valeria», dijo Rosa con voz suave, sin levantar la mirada mientras recogía pedazos de cristal con cuidado. Valeria ni siquiera respondió. Caminó directamente hacia la cocina, donde ya estaba lista su taza de café con leche de almendras, exactamente a la temperatura que le gustaba. Tomó la taza, le dio un sorbo y en un gesto que parecía estudiado, hizo una mueca de disgusto. «Está horrible», dijo con desdén, y sin ninguna advertencia volteó la taza dejando que el líquido se derramara completamente sobre el piso de cerámica blanca que Rosa acababa de limpiar apenas 20 minutos antes. El café se esparció formando un charco oscuro que salpicó los pies descalzos de Rosa. Rosa cerró los ojos por un momento, respiró profundo y dejó las copas que estaba recogiendo. Se dirigió a la cocina, tomó el trapeador que siempre mantenía cerca y comenzó a limpiar el desastre sin decir una palabra. «¿Sabes qué, Rosa?», dijo Valeria mientras se sentaba en uno de los bancos altos de la cocina, cruzando sus piernas perfectamente depiladas y mirándose las uñas recién hechas. «Me pregunto por qué mi papá te sigue pagando. Eres lenta, el café te queda horrible y la casa siempre está sucia. Literalmente podría ser reemplazada por cualquiera». Rosa apretó con fuerza el mango del trapeador. Sus nudillos se pusieron blancos, pero su rostro permaneció sereno. Llevaba demasiados años soportando este tipo de comentarios como para reaccionar ahora. «Prepararé otra taza de café inmediatamente, señorita», respondió Rosa con voz controlada. «No quiero tu café asqueroso», replicó Valeria con un tono cortante. «Voy a ordenar algo decente de la cafetería. Pero ya que estás aquí, podrías ir a mi habitación y recoger la ropa que dejé tirada. Y esta vez, asegúrate de separarla correctamente. La última vez, mezclaste mi ropa de diseñador con la ropa normal, y tuve que tirar 2 blusas porque olían raro. ¿O es que en tu casa no te enseñaron a lavar ropa?». Rosa sintió cómo las palabras atravesaban su dignidad como agujas invisibles. En su casa, en ese pequeño pueblo donde había crecido, su madre le había enseñado no solo a lavar ropa, sino a valorar cada prenda, a cuidar lo poco que tenían como si fuera un tesoro. Le había enseñado que la ropa limpia y bien planchada era una forma de mantener la dignidad, sin importar cuán pobre fueras. Pero Valeria no sabía nada de eso. Valeria no sabía lo que era tener solo 2 mudas de ropa para toda la semana. No sabía lo que era lavar a mano en agua fría porque no había dinero para pagar la luz. No sabía nada del mundo real. «Sí, señorita, iré de inmediato», dijo Rosa, y subió las escaleras con el trapeador aún en la mano, sintiendo cómo el café mojaba sus zapatos viejos con cada paso. La habitación de Valeria era del tamaño del departamento completo donde Rosa vivía con su familia. Una cama enorme con dosel, un vestidor que ocupaba toda una pared, un balcón privado con vista al jardín y un desorden que parecía intencional. Ropa de marca tirada por todas partes, zapatos de $500 el par desperdigados sin ningún cuidado, joyas sobre el tocador como si fueran basura. Rosa comenzó a recoger prenda por prenda, doblándolas con cuidado a pesar de que Valeria las había tratado como trapos. Encontró un vestido blanco de diseñador tirado junto a la puerta del baño, pisoteado y con una mancha de maquillaje. Ese vestido costaba más de lo que Rosa ganaba en 3 meses. Lo levantó con cuidado, pensando en cómo lo llevaría a la tintorería especializada para intentar salvar una prenda que Valeria probablemente usaría una sola vez más y luego olvidaría en el fondo de su armario. Mientras Rosa trabajaba en silencio,
Valeria subió las escaleras, hablando por teléfono con una de sus amigas. «No, en serio, te lo juro, es completamente inútil», decía Valeria con una risa cruel. «Hoy le tiré el café en el piso solo para ver su cara. Deberías haberla visto, Sofía. Esa expresión de resignación es patética. Pero bueno, supongo que es lo único que puede hacer con su vida, ¿no? No tiene estudios, no tiene nada. Debería estar agradecida de que le damos trabajo». Rosa escuchó cada palabra desde el interior de la habitación. Sintió como algo se quebraba en su interior, no por primera vez, pero sí con una intensidad que la tomó por sorpresa. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras doblaba la ropa con manos temblorosas. Pensó en sus hijos. Pensó en Mateo, que soñaba con ser ingeniero y estudiaba con libros de segunda mano bajo una lámpara que parpadeaba. Pensó en Camila, que quería ser maestra y ayudaba a su abuela a vender tamales los fines de semana para tener dinero para sus cuadernos. Pensó en todas las veces que no había podido abrazarlos porque tenía que estar aquí, soportando humillaciones de una niña que jamás había tenido que luchar por nada. Valeria entró a su habitación y vio a Rosa de espaldas, guardando la ropa en silencio. «¿Por qué tardas tanto? ¿Qué haces ahí parada como estatua?», preguntó con impaciencia. «También tienes que cambiar las sábanas de mi cama y asegúrate de usar las sábanas nuevas que llegaron ayer, las de color lila. Las blancas ya me aburrieron». «Sí, señorita», respondió Rosa, secándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano antes de darse vuelta. Pero Valeria lo notó. Notó los ojos enrojecidos, las mejillas húmedas, y en lugar de sentir algo parecido a la compasión o la vergüenza, sintió algo más cercano a la satisfacción, una sensación de poder absoluto, la sensación de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. «¿Estás llorando?», preguntó con un tono burlón. «Por favor, no seas tan dramática. Solo te pedí que hicieras tu trabajo. ¿O es que esto es demasiado difícil para ti? Porque si lo es, hay miles de personas esperando este empleo». Rosa apretó los labios, tragándose las palabras que quería gritar, tragándose la dignidad pisoteada, tragándose el dolor. «No, señorita, todo está bien. Cambiaré las sábanas ahora mismo», dijo con voz apenas audible. Valeria sonrió con suficiencia y salió de la habitación moviendo su cabello largo y brillante, con un gesto estudiado de desdén, dejando tras de sí el aroma de su perfume de marca de lujo, mezclándose con el olor a humillación y silencio. Los días siguientes no fueron diferentes. Cada mañana traía una nueva forma de crueldad disfrazada de capricho. Valeria tiraba cosas accidentalmente justo después de que Rosa las limpiaba. Invitaba a sus amigas y organizaba fiestas en medio de la semana, dejando la casa hecha un desastre que Rosa tenía que limpiar sola hasta altas horas de la noche. Criticaba cada comida que Rosa preparaba, aunque Rosa había tomado clases de cocina por su cuenta para mejorar. Se quejaba del olor del cloro que Rosa usaba para desinfectar, pero también se quejaba si algo no estaba suficientemente limpio. Rodrigo Santillán, el padre de Valeria, rara vez estaba en casa. Sus negocios lo mantenían viajando constantemente, y cuando estaba en la ciudad pasaba largas horas en su oficina o en reuniones con inversionistas. No veía las humillaciones diarias que su hija infligía a Rosa. O tal vez no quería verlas. Era más fácil seguir escribiendo cheques, seguir dándole tarjetas de crédito sin límite a Valeria, seguir creyendo que estaba siendo un buen padre al darle todo lo material que necesitaba. Un martes por la tarde, Valeria organizó una sesión de fotos en la casa con una fotógrafa profesional para actualizar sus redes sociales. Necesitaba contenido nuevo para su Instagram, donde tenía más de 200,000 seguidores que admiraban su vida de ensueño, sus viajes, su ropa, su aparente perfección. La fotógrafa llegó con un equipo de asistentes, luces, reflectores y un vestuario que ocupó todo el salón principal.
Rosa había pasado toda la mañana limpiando y organizando para que la casa luciera perfecta en las fotos. Había pulido cada superficie hasta que brillaba, había arreglado las flores frescas en los jarrones, había aspirado cada centímetro de las alfombras persas. La sesión de fotos estaba en pleno desarrollo. Valeria posaba con diferentes vestidos, cambiaba de peinado, sonreía con esa sonrisa perfecta que había practicado 1000 veces frente al espejo. En las fotos parecía un ángel. En la realidad era todo lo contrario. Rosa pasó discretamente por el salón llevando una charola con bebidas frescas que Valeria había pedido para ella y su equipo. Intentó caminar sin hacer ruido, sin interrumpir, como un fantasma en su propia rutina de trabajo. Pero justo cuando pasaba cerca de donde Valeria estaba posando, la joven hizo un movimiento brusco para cambiar de postura, y su brazo golpeó la charola que Rosa llevaba. Las bebidas volaron por los aires. Vasos de cristal chocaron contra el piso de mármol. El líquido se esparció por todas partes, salpicando el vestido blanco de Valeria, mojando el equipo de iluminación, empapando la alfombra persa que Rosa había limpiado con tanto cuidado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos miraron a Rosa. La fotógrafa, sus asistentes, Valeria, todos esperando una disculpa, todos asumiendo que había sido culpa de Rosa. «¿Pero qué hiciste, estúpida?», gritó Valeria con un tono de voz que helaba la sangre. Su rostro, que segundos antes mostraba la sonrisa perfecta para las cámaras, ahora estaba contorsionado por la furia. «Mira mi vestido. Este vestido cuesta más de lo que tú ganas en un año. ¿Cómo puedes ser tan torpe?». Rosa se arrodilló inmediatamente, recogiendo los pedazos de vidrio con manos temblorosas, las rodillas contra el mármol frío, las manos cortándose con pequeños fragmentos invisibles de cristal, la cabeza agachada en sumisión. «Lo siento mucho, señorita. Fue un accidente. Comenzó a decir Rosa, pero Valeria la interrumpió. «No quiero escuchar tus excusas patéticas. Límpialo todo. Ahora. Y más te vale que mi vestido no tenga ninguna mancha permanente o lo vas a pagar, ¿me oyes? Literalmente lo vas a pagar de tu salario». La fotógrafa y sus asistentes miraban la escena con incomodidad evidente. Una de las asistentes se acercó a Rosa e intentó ayudarla a recoger los vidrios. «No, déjela», ordenó Valeria con frialdad. «Ella solita causó este desastre. Ella solita lo limpia. Ustedes no tienen por qué ensuciarse las manos por su culpa». Rosa limpió cada gota, cada fragmento de vidrio, cada mancha. Sus rodillas quedaron marcadas por la presión contra el suelo duro. Sus manos sangraban por pequeños cortes que no se atrevía a revisar. Y durante todo ese tiempo, Valeria continuó con su sesión de fotos como si nada hubiera pasado, posando y sonriendo, creando la ilusión de perfección para miles de personas que jamás verían esta escena, que jamás sabrían quién era realmente detrás de esa sonrisa cuidadosamente fabricada. Cuando Rosa terminó de limpiar, se retiró en silencio a la cocina. Se lavó las manos con agua fría, viendo cómo su sangre se mezclaba con el agua y desaparecía por el drenaje, mirándose las manos curtidas, las cicatrices viejas y las nuevas heridas. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cuánto más podría soportar, cuánto más de su dignidad estaba dispuesta a sacrificar por un salario que apenas alcanzaba. ¿Cuántas humillaciones más cabían en un ser humano antes de quebrarse completamente? Esa noche, después de que la sesión de fotos terminó y el equipo se fue, después de que Valeria subió a su habitación a revisar las fotos en su teléfono y planear cuáles publicaría primero, Rosa se quedó en la cocina limpiando los últimos utensilios del día. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado que parecía contener todos los gritos no dichos, todas las lágrimas no lloradas, toda la injusticia no confrontada. Rosa sacó su teléfono viejo del bolsillo de su uniforme y vio una foto que tenía como fondo de pantalla.
Era una foto de sus dos hijos, Mateo y Camila, sonriendo frente a su escuela. Una escuela humilde de su pueblo, pero una escuela al fin. Un lugar donde estaban aprendiendo, donde tenían oportunidades que ella nunca tuvo. Y era por ellos que Rosa seguía ahí. Por ellos soportaba cada insulto, cada humillación, cada momento en que sentía que su dignidad era pisoteada. Porque al final del mes podía enviar ese dinero, podía pagar sus uniformes, sus útiles, su comida, podía darles la oportunidad de tener un futuro diferente al suyo. Guardó el teléfono y terminó de limpiar la cocina. Mañana sería otro día igual, otro día de soportar, otro día de sobrevivir, o eso creía ella, porque lo que Rosa no sabía, lo que Valeria no sabía, lo que nadie en esa casa podía siquiera imaginar, era que la vida estaba a punto de darle vuelta a todo como un naipe en una mesa de juego. Y cuando eso sucediera, cuando el mundo tal como lo conocían se viniera abajo, ni la riqueza, ni el poder, ni todas las tarjetas de crédito del mundo podrían detener lo que estaba por venir. La vida tiene una manera particular de enseñarnos las lecciones que más necesitamos aprender, justo en el momento en que menos lo esperamos. 3 semanas después de aquella sesión de fotos, un miércoles a las 6 de la mañana, Rosa llegó a la mansión como cada día. Usó su llave para entrar por la puerta trasera, la que daba directo a la cocina, y comenzó su rutina de siempre. Preparar el café, ordenar los periódicos que llegaban cada mañana, revisar que todo estuviera en su lugar antes de que Valeria despertara. Pero ese día había algo diferente en el aire, algo que Rosa no podía identificar todavía, pero que la hacía sentir una extraña inquietud. La casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio usual de la madrugada, sino algo más profundo. Un silencio que parecía estar conteniendo algo. A las 7 de la mañana escuchó pasos apresurados bajando las escaleras. Era inusual. Valeria nunca despertaba antes de las 11. Rosa salió de la cocina para ver qué sucedía y se encontró con Rodrigo Santillán bajando las escaleras con una velocidad que no era propia de él. Vestía un traje arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Su rostro, usualmente sereno y controlado, mostraba una expresión que Rosa nunca había visto antes. Pánico, pánico absoluto. «Buenos días, señor Santillán», saludó Rosa con cautela. Rodrigo ni siquiera la miró. Pasó directo hacia su oficina privada, hablando por teléfono con un tono de voz alterado. Rosa alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. «No puede ser. Tiene que haber un error. Revisen las cuentas otra vez. Es imposible que todo haya desaparecido». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Continuó con su trabajo, pero con los sentidos alerta. Algo estaba terriblemente mal. Durante las siguientes horas, la casa se llenó de un caos silencioso, pero palpable. Hombres con trajes oscuros comenzaron a llegar. Abogados, contadores, todos con rostros serios, todos hablando en voz baja, todos llevando folders y documentos que parecían pesar toneladas. Rosa los veía pasar de un lado a otro, mientras ella limpiaba, invisible como siempre, pero esta vez prestando más atención de lo habitual. Valeria finalmente bajó cerca del mediodía, con su pijama de seda y bostezando. Se detuvo en seco al ver la conmoción. «¿Qué está pasando?», preguntó con ese tono caprichoso que usaba cuando algo no era de su agrado. «¿Por qué hay tanta gente en la casa? Papá, tengo amigas viniendo más tarde y necesito la casa sola para...» «Valeria, sube a tu cuarto», gritó Rodrigo con una voz que ella nunca había escuchado antes. Una voz que no admitía réplica, una voz quebrada por la desesperación. Valeria se quedó paralizada. Su padre jamás le había gritado, jamás le había hablado con ese tono. Algo en su expresión la hizo obedecer por primera vez en años. Subió las escaleras lentamente, mirando hacia atrás, tratando de entender qué estaba sucediendo.
Rosa continuó limpiando el comedor, pero sus oídos estaban atentos a la conversación que provenía de la oficina. Las voces se filtraban a través de las puertas de madera maciza. Señor Santillán, la situación es grave. Su socio principal, Mauricio Vega, desapareció con el capital completo de las inversiones. Las cuentas están vacías. Los hoteles están hipotecados hasta el último centavo. Hay deudas con proveedores, con empleados, con bancos. Y el caso de fraude fiscal que presentó la Fiscalía esta mañana, si no encuentra un abogado especializado de inmediato, tiene que haber una salida, respondió Rodrigo con voz desesperada. Los hoteles valen millones. Podemos vender, podemos liquidar, podemos... Señor, los hoteles ya no son suyos. Mauricio transfirió todas las escrituras a su nombre antes de desaparecer. Técnicamente, usted ya no es dueño de nada. Y con las acusaciones de evasión fiscal pendientes, ningún banco va a extenderle crédito. Esta casa, esta mansión, también está hipotecada. El banco ya notificó que iniciará proceso de embargo en 30 días si no se paga la deuda completa. Estamos hablando de 12 millones de pesos, señor Santillán. Rosa sintió cómo el trapo que sostenía caía de sus manos. 12 millones de pesos, una deuda impagable. El banco iba a embargar la casa. Los Santillán iban a perderlo todo. Durante los siguientes días, la mansión se convirtió en un escenario de pesadilla. Los lujos comenzaron a desaparecer uno por uno. Primero se fueron los autos. Valeria vio desde su ventana como una grúa se llevaba su Mercedes descapotable, ese auto blanco que había recibido como regalo de cumpleaños apenas 6 meses atrás. Gritó, lloró, exigió explicaciones, pero por primera vez en su vida nadie la escuchó. «Papá, haz algo. No pueden llevarse mi auto», gritaba Valeria desde la entrada principal mientras los hombres enganchaban el vehículo a la grúa. Rodrigo estaba sentado en el sofá del salón, con la cabeza entre las manos, mirando un punto fijo en el piso. Ya no era el hombre poderoso y seguro de sí mismo que había sido, era apenas una sombra de lo que fue. Un hombre quebrado que había perdido todo en cuestión de días. «No hay nada que hacer, Valeria», dijo con voz apagada. «No hay dinero, no hay nada, todo se fue, todo. ¿Qué quieres decir con que no hay nada? Tienes hoteles, tienes inversiones, tienes...» «Ya no tengo nada», la interrumpió Rodrigo, levantando finalmente la vista. Sus ojos estaban rojos, cansados, derrotados. «Mi socio me traicionó, se llevó todo. Las escrituras de los hoteles, el dinero de las cuentas, todo. Y además dejó evidencia falsa que me implica en fraude fiscal. La Fiscalía congeló todas mis cuentas. Los bancos ejecutaron las hipotecas. En 2 semanas tenemos que desalojar esta casa. No tenemos a dónde ir, no tenemos dinero ni siquiera para comer». Valeria retrocedió como si las palabras de su padre fueran golpes físicos. Su mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Era imposible. Ellos eran los Santillán, eran intocables, eran ricos, eran poderosos. Esto no podía estar pasándoles a ellos. «Estás mintiendo», dijo Valeria con voz temblorosa. «Esto es una broma cruel. Dime que es una broma». «Ojalá lo fuera», respondió Rodrigo, volviendo a bajar la cabeza. Rosa presenció esta escena desde la puerta de la cocina. Una parte de ella sentía algo parecido a la satisfacción, una justicia poética, viendo a la niña mimada enfrentarse por primera vez a la palabra no. Pero otra parte de ella, la parte que seguía siendo humana a pesar de todos los años de humillación, sentía lástima, porque sabía exactamente lo que significaba no tener nada. Sabía lo que era el miedo a no poder pagar la renta, a no tener dinero para comida, a ver a tus hijos con hambre y no poder hacer nada al respecto. Los días siguientes fueron un borrón de cajas, mudanzas y lágrimas. Valeria vio cómo desmantelaban su vida pieza por pieza. Los muebles de diseñador fueron vendidos en remates.
Las joyas de la familia fueron embargadas. Su ropa de marca fue empacada en cajas que terminarían en tiendas de segunda mano. Su habitación, ese santuario de lujo y capricho, fue vaciada hasta quedar solo paredes blancas y recuerdos fantasma de lo que alguna vez fue. Rodrigo intentó comunicarse con amigos, con socios, con gente que alguna vez llamó a su puerta buscando favores e inversiones. Pero las llamadas no fueron devueltas. Las puertas se cerraron. En el mundo de los negocios, un hombre arruinado era un hombre muerto. Nadie quería asociarse con el escándalo. Nadie quería arriesgarse a ser salpicado por las acusaciones de fraude que pesaban sobre él. Una semana antes de tener que desalojar la mansión, Rodrigo reunió el valor para hablar con Rosa. La encontró en la cocina, preparando lo que sería una de las últimas comidas en esa casa. «Rosa», dijo con voz cansada, «necesito hablar contigo». Rosa se limpió las manos en el delantal y se giró para mirarlo. Era extraño ver a su empleador así, vulnerable, humano. «Dígame, señor Santillán». Rodrigo tomó aire profundamente, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles que había pronunciado en su vida. «No puedo pagarte. No tengo dinero para tu sueldo de este mes ni del mes pasado. Las cuentas están congeladas. No tengo acceso a nada. Yo sé que tienes hijos que dependen de ti y sé que no es justo, pero no puedo hacer nada. Lo siento mucho». Rosa sintió cómo el piso se movía bajo sus pies. 2 meses de salario. El dinero que había estado esperando para enviar a sus hijos, para pagar la escuela de Mateo, que ya llevaba 3 meses de retraso, para comprar las medicinas de su madre que tenía diabetes. Todo ese dinero que nunca llegaría. «Entiendo», fue todo lo que Rosa pudo decir. Porque, ¿qué más había que decir? No había a dónde reclamar. No había tribunal que pudiera obligar a un hombre en bancarrota a pagar. El dinero simplemente no existía. «Rosa, sé que mi hija no te ha tratado bien. Sé que he sido ciego ante muchas cosas, y lo siento. De verdad lo siento. Pero necesito pedirte algo más», continuó Rodrigo, con la voz quebrándose. «Necesito que me ayudes a encontrar algún lugar para Valeria y para mí. Algo barato. Un cuarto rentado, cualquier cosa. No tengo a nadie más a quien pedirle ayuda». Todos nos dieron la espalda. Rosa miró a este hombre que alguna vez le pareció intocable. Este hombre que firmaba cheques sin mirar las cantidades, que compraba autos como quien compra periódicos, que vivía en una burbuja de privilegio tan densa que nunca vio el mundo real. Y ahora estaba aquí, pidiéndole ayuda a ella, a la mujer a quien su hija había humillado 1000 veces, a la empleada que había limpiado sus desastres sin recibir nunca un gracias sincero. «Conozco un lugar», dijo Rosa finalmente. «Es un edificio viejo en el centro. Rentan cuartos por semana. No es bonito, pero es un techo. Puedo preguntar si tienen algo disponible». Rodrigo cerró los ojos y por primera vez en días algo parecido al alivio cruzó su rostro. «Gracias, Rosa. No tienes idea de cuánto significa esto». Pero Rosa sí sabía. Sabía exactamente lo que significaba no tener un lugar a donde ir. Había estado ahí antes. Y a pesar de todo, a pesar de los años de maltrato, a pesar de los 2 meses de salario que nunca vería, su humanidad seguía intacta. Algo que Valeria estaba a punto de aprender de la manera más dura. El día de la mudanza llegó como una sentencia inevitable. La familia Santillán salió de su mansión con solo 2 maletas cada uno. Todo lo demás había sido vendido, embargado o confiscado. Rodrigo llevaba un traje viejo que no se ponía desde hacía años. Valeria vestía unos jeans normales y una sudadera sin marca, ropa que había encontrado al fondo de su armario y que probablemente había comprado en un momento de rebeldía adolescente que nunca usó porque no era lo suficientemente elegante. Rosa los acompañó al edificio del centro. Era un lugar gris,
con paredes descascaradas y escaleras que crujían con cada paso. El cuarto que habían conseguido estaba en el tercer piso, una sola habitación de 4 por 5 metros, con una cama matrimonial vieja, un colchón individual en el suelo, una mesa pequeña, 2 sillas desiguales y un baño compartido al final del pasillo. Valeria entró al cuarto y se quedó paralizada en la entrada. Sus ojos recorrieron el espacio diminuto, las manchas de humedad en las paredes, la ventana con vidrios rotos tapados con cartón, el foco desnudo colgando del techo. Esto no podía ser real. Esto no podía ser su nueva vida. «No puedo vivir aquí», susurró con voz quebrada. «Papá, no puedo vivir en este lugar». «No tenemos opción», respondió Rodrigo, dejando caer su maleta en el suelo con un sonido sordo que resonó en el cuarto vacío. Rosa miró la escena con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Se despidió discretamente y comenzó a bajar las escaleras. Pero antes de llegar al primer piso, escuchó pasos corriendo detrás de ella. «Rosa, espera». Era Valeria con los ojos llenos de lágrimas, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Ya no parecía la joven arrogante que posaba para fotos. Parecía una niña asustada. «Por favor, ayúdanos. Tú conoces gente. Sabes cómo sobrevivir con poco dinero. Nosotros no sabemos nada. No sabemos cómo comprar comida barata. No sabemos cómo vivir sin todo lo que teníamos. Por favor». Rosa se detuvo y se giró lentamente. Miró a esta joven que la había tratado como basura durante años. Esta joven que había derramado café en el piso solo para verla limpiarlo de rodillas. Esta joven que se había burlado de su ropa, de su educación, de su vida entera. «Valeria», dijo Rosa con voz firme pero no cruel, «durante 10 años trabajé para tu familia. Durante 10 años soporté humillaciones, insultos y desprecios. Nunca te escuché decir gracias. Nunca te vi mirarme como si fuera un ser humano. Y ahora que tu mundo se derrumbó, ahora que sabes lo que es no tener nada, vienes a pedirme ayuda». Valeria bajó la mirada, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. Tienes razón. Fui horrible contigo, pero por favor». «No sé qué hacer». Rosa suspiró profundamente. «Mañana en la mañana búscame en el mercado central. Ahí trabajo los fines de semana ayudando a una señora con su puesto de verduras. Te voy a enseñar lo que necesitas saber para sobrevivir. Pero no lo hago por ti, Valeria, lo hago porque, a diferencia de ti, yo sí sé lo que significa ser humana». Y con esas palabras, Rosa bajó las escaleras y salió del edificio, dejando a Valeria de pie en el pasillo oscuro, enfrentando por primera vez las consecuencias de años de crueldad. Esa noche, en ese cuarto diminuto, Valeria se acostó en el colchón en el suelo mientras su padre ocupaba la cama vieja. Podía escuchar los ruidos del edificio. Televisores a todo volumen. Peleas de vecinos, bebés llorando, sirenas en la calle. Sonidos que nunca había escuchado en su mansión insonorizada. Cerró los ojos, pero no pudo dormir. El colchón era duro, olía a humedad, y cada vez que se movía, podía sentir los resortes clavándose en su espalda. Pensó en su cama de la mansión, en sus sábanas egipcias, en su cuarto del tamaño de un departamento, en cómo daba todo por sentado, en cómo nunca imaginó que podía perderlo, en cómo trató a Rosa, en todas esas veces que tiró comida solo porque podía, mientras Rosa probablemente se saltaba comidas para ahorrar dinero, en todas las veces que cambió de vestuario 3 veces al día, mientras Rosa usaba el mismo uniforme gastado durante años. Y por primera vez en su vida, Valeria sintió algo que nunca había experimentado antes: vergüenza. Vergüenza real y profunda de quien había sido, de lo que había hecho, de cómo había tratado a otra persona por el simple hecho de tener poder sobre ella. Al día siguiente, Valeria despertó adolorida, hambrienta y desorientada. Rodrigo ya había salido.
probablemente a buscar trabajo, a tocar puertas, a intentar reconstruir algo de las ruinas de su vida. Valeria miró el reloj en su teléfono celular, uno de los pocos objetos que había logrado conservar. Eran las 8 de la mañana, hora de ir al mercado. Se puso los mismos jeans del día anterior. Se lavó la cara con agua fría en el baño compartido que olía a tuberías viejas y productos de limpieza baratos, y salió a la calle. El mercado central estaba a solo 10 cuadras, pero para Valeria fue como caminar a través de otro planeta. Vio a gente vendiendo en las esquinas, niños pidiendo monedas, trabajadores esperando en paradas de autobús. Un mundo que siempre existió, pero que ella nunca vio desde las ventanas polarizadas de su Mercedes. Encontró a Rosa en el mercado, tal como había prometido. Estaba ayudando a una señora mayor a acomodar cajas de verduras en un puesto pequeño. Rosa vestía ropa sencilla, jeans desgastados y una camisa que Valeria reconoció como una de las que ella misma había desechado años atrás por considerarla pasada de moda. «Llegaste», dijo Rosa sin sorpresa. «Ven, hay mucho que aprender». Durante las siguientes horas, Rosa le enseñó a Valeria cosas que nunca imaginó que necesitaría saber. Cómo regatear precios, cómo identificar verduras frescas de las que ya estaban pasadas, cómo hacer rendir el dinero comprando lo esencial, cómo cocinar comidas simples pero nutritivas con ingredientes baratos. Valeria escuchaba en silencio, con las manos que alguna vez solo sostuvieron copas de champán, ahora tocando jitomates, papas y cebollas. «Este jitomate está golpeado», explicaba Rosa. «Los vendedores los dan más baratos al final del día. Todavía sirven para hacer salsa. Esto es lo que compro para mis hijos. Nada se desperdicia». «Tus hijos». Las palabras golpearon a Valeria como un puño en el estómago. Durante años había visto a Rosa ir y venir de esa casa, pero nunca se preguntó sobre su vida. Nunca se preguntó si tenía familia, hijos, sueños, esperanzas. Para Valeria, Rosa simplemente existía para servirle, como un mueble más de la casa. «¿Tus hijos?», preguntó Valeria con timidez. «Mateo y Camila», respondió Rosa con una sonrisa pequeña pero genuina, la primera que Valeria le veía. «Tienen 14 y 12 años. Viven con mi madre en el pueblo. Los veo una vez al mes, si tengo suerte y dinero para el autobús». ¿Una vez al mes? Valeria no podía imaginar estar separada de su familia así. «Así es como funciona para muchos de nosotros», dijo Rosa, pesando zanahorias en una báscula vieja. «Trabajamos lejos de casa, enviamos dinero, sacrificamos tiempo con nuestros hijos para que ellos puedan comer, estudiar, tener un futuro mejor que el nuestro. Tú nunca tuviste que sacrificar nada, Valeria. Por eso nunca pudiste valorar nada». Las palabras eran duras, pero verdaderas. Valeria las recibió en silencio sin defenderse porque no había defensa posible. Después del mercado, Rosa llevó a Valeria a una tienda de ropa de segunda mano. Si vas a buscar trabajo, necesitas ropa apropiada. Y no vas a encontrar trabajo en oficinas, Valeria. No tienes estudios universitarios, no tienes experiencia, no tienes referencias. Vas a tener que empezar desde abajo, muy abajo. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Valeria, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. «Lo que encuentres. Mesera, cajera, limpieza, probablemente limpieza», respondió Rosa buscando entre perchas de ropa usada. «Es lo único que contratan sin experiencia». La palabra limpieza resonó en la mente de Valeria como una campana de muerte. Limpieza. Ella iba a tener que hacer lo que Rosa había hecho durante años. Iba a tener que limpiar los desastres de otras personas. Iba a tener que arrodillarse en pisos ajenos. Iba a tener que soportar lo que ella misma había hecho soportar a Rosa. El karma no era solo una palabra bonita en una frase motivacional de Instagram. El karma era real, tangible, y estaba parado frente a ella con un uniforme de limpieza en las manos. Rosa encontró 2 uniformes de limpieza en buen estado
y un par de zapatos cómodos pero gastados. Los compró con su propio dinero, el poco que tenía, y se los dio a Valeria. «Toma, esto es un préstamo, no un regalo. Me lo vas a pagar cuando puedas. Y hay una agencia de empleos a 3 cuadras de aquí. Contratan para limpieza en oficinas, restaurantes y casas. Ve mañana temprano, llega antes de las 7. Mucha gente va a buscar lo mismo que tú». Valeria tomó los uniformes con manos temblorosas. La tela era áspera, usada, manchada en algunos lugares por años de uso. Era la ropa más humilde que había tocado en su vida, y ahora era su ropa, su nueva realidad. «Rosa», dijo Valeria con voz apenas audible, «¿por qué me estás ayudando, después de todo lo que te hice?» Rosa la miró directamente a los ojos por primera vez en todos esos años. No con resentimiento ni con odio, sino con algo más complejo. Algo que incluía dolor, pero también compasión. Algo que Valeria estaba apenas comenzando a comprender. «Porque alguien me ayudó a mí cuando lo necesité, y porque a diferencia de ti, yo entiendo que todos somos humanos, todos caemos, todos necesitamos ayuda en algún momento. La diferencia es que yo nunca olvidé eso, ni siquiera cuando tú me trataste como si no fuera nada». Las palabras fueron como un espejo en el que Valeria vio reflejado todo lo que había sido. Una persona cruel, una persona que pisoteó la dignidad de otros solo porque podía, una persona que confundió el privilegio con superioridad. Esa noche, en el cuarto diminuto, Valeria se puso uno de los uniformes de limpieza para ver si le quedaba. Se miró en el pequeño espejo roto que colgaba de la pared. La tela azul gastada, los zapatos sin gracia, el cabello sin brillo porque ya no tenía sus productos de lujo. Parecía exactamente lo que siempre había despreciado. Parecía Rosa. Y entonces, en ese momento de horrible claridad, Valeria comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Rosa nunca había sido diferente a ella. Rosa había sido siempre un ser humano con dignidad, con familia, con sueños, con dolor, con esperanzas. Valeria había sido la ciega. Valeria había sido la que se negó a ver, y ahora la vida la estaba forzando a ver, la estaba forzando a sentir, la estaba forzando a comprender. La vida le estaba enseñando la lección que más necesitaba aprender, y apenas era el comienzo. A la mañana siguiente, Valeria se despertó a las 5:30 de la madrugada. El despertador de su teléfono sonó con un tono estridente que la arrancó de un sueño inquieto. Afuera todavía estaba oscuro. Podía escuchar los primeros ruidos de la ciudad despertando. Camiones de basura, vendedores ambulantes preparando sus carritos, el sonido lejano de una construcción que comenzaba temprano. Se puso el uniforme de limpieza que Rosa le había dado. La tela áspera rozaba su piel de una manera incómoda. Los zapatos eran medio número más grandes y tendría que caminar con cuidado para que no se le salieran. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. La chica que la miraba desde el reflejo no era la Valeria de las fotos de Instagram. Era alguien completamente diferente, alguien común. Alguien invisible. Rodrigo ya estaba despierto, sentado en la única silla del cuarto, mirando por la ventana con vidrios rotos. Había envejecido 10 años en 2 semanas. Su cabello mostraba más canas. Su rostro tenía arrugas que antes no estaban tan marcadas. Sus ojos habían perdido ese brillo de seguridad que siempre tuvieron. «¿Vas a la agencia de empleos?», preguntó sin voltear a verla. «Sí», respondió Valeria, tomando el bolso pequeño y gastado que había comprado en una tienda de segunda mano. «Rosa dijo que llega gente temprano». «Suerte». Fue todo lo que Rodrigo pudo decir. Él mismo había pasado la última semana tocando puertas, buscando algún trabajo, cualquier cosa, pero las noticias del escándalo financiero se habían esparcido rápidamente. Nadie quería contratar a un empresario caído en desgracia, especialmente uno con acusaciones de fraude fiscal pendientes. A sus 52 años,
sin referencias utilizables y con un historial manchado, Rodrigo Santillán había descubierto que no servía para nada en el mundo real. No sabía hacer nada con sus manos, no tenía habilidades prácticas. Había pasado toda su vida detrás de un escritorio, firmando documentos y dando órdenes. Y ahora ese mundo había desaparecido. Valeria salió del edificio y caminó las 3 cuadras hacia la agencia de empleos. El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo el cielo de un color naranja pálido que contrastaba con la grisura de los edificios viejos. Cuando llegó, había ya una fila de al menos 40 personas esperando. Mujeres en su mayoría de diferentes edades, todas vestidas con ropa sencilla, todas con la misma expresión de necesidad en los ojos. Valeria se formó al final de la fila. La mujer frente a ella la miró de arriba abajo con curiosidad. «Primera vez buscando trabajo de limpieza, ¿verdad?», preguntó la mujer. Tenía alrededor de 30 años, manos curtidas por el trabajo y una sonrisa amable pero cansada. «Se nota tanto», respondió Valeria con una pequeña sonrisa nerviosa. «Los zapatos están nuevos». «Bueno, nuevos para este tipo de trabajo. Y tienes las manos suaves. Eso cambia rápido», dijo la mujer. «Me llamo Patricia». «Valeria». «¿Qué te trajo hasta aquí, Valeria? No pareces de las que se dedican a esto». Valeria dudó por un momento. ¿Qué podía decir? ¿Que había sido una niña mimada que perdió todo? ¿Que había tratado a la gente como basura y ahora el universo le estaba devolviendo la cortesía? «Necesidad», respondió simplemente. «Como todas aquí, supongo». Patricia asintió con comprensión. «Todas tenemos nuestras historias. El trabajo de limpieza no discrimina. Si tienes 2 manos y estás dispuesta a usarlas, puedes sobrevivir. No vas a hacerte rica, pero puedes comer». La fila avanzó lentamente. Cuando finalmente fue el turno de Valeria, entró a una oficina pequeña y desordenada. Detrás de un escritorio viejo estaba una mujer de unos 60 años, con lentes gruesos y una expresión de hastío profesional. «Nombre», dijo sin levantar la vista de su computadora. «Valeria Santillán». La mujer levantó la vista bruscamente. «¿Santillán? ¿Cómo el empresario ese que salió en las noticias por fraude?» Valeria sintió cómo el calor subía a sus mejillas. «Es mi padre». «Ajá», dijo la mujer volviendo a su computadora. «Bueno, aquí eso no importa. ¿Tienes experiencia en limpieza?» «No». «¿Referencias?» «No». «¿Estudios? ¿Preparatoria?» «No terminé la universidad». «¿Por qué no?» «Porque nunca me importó. Porque creí que nunca lo necesitaría. Porque mi vida era ir de compras y tomarme fotos». Pero Valeria no dijo nada de eso. «Circunstancias familiares», respondió en su lugar. La mujer suspiró. «Mira, niña, tengo 5 trabajos disponibles hoy. 4 son para personal con experiencia. Solo uno es para principiantes. Es en el restaurante La Estancia. Necesitan a alguien para limpieza de cocinas, baños y comedor. El turno es de 3 de la tarde a 11 de la noche, 6 días a la semana. El pago es salario mínimo. Si llegas tarde más de 2 veces te despiden. Si rompes algo caro, sale de tu salario. ¿Lo quieres o no?» «Lo quiero», dijo Valeria sin pensarlo 2 veces. «Empieza mañana. Aquí está la dirección. Llega media hora antes de tu turno. Pregunta por la señora Beatriz. Ella te va a entrenar». Valeria tomó el papel con la dirección y salió de la oficina sintiendo una mezcla extraña de alivio y terror. Había conseguido trabajo. Su primer trabajo real en la vida. Un trabajo limpiando. Un trabajo que alguna vez habría considerado por debajo de ella. Un trabajo como el que Rosa había hecho durante años. Caminó de regreso al cuarto con el papel apretado en su mano. Rodrigo todavía estaba en la misma posición, mirando por la ventana. «Conseguí trabajo», anunció Valeria. Rodrigo se giró lentamente. «¿En serio? ¿Dónde?» «En un restaurante. Limpieza. Empieza mañana». Por primera vez en semanas,
Algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Rodrigo. Era una sonrisa triste, agridulce, pero era algo. Bien, eso está bien, hija. Al día siguiente, Valeria llegó al restaurante La Estancia a las 2:30 de la tarde. Era un lugar de tamaño mediano, no elegante, pero tampoco de mala muerte. El tipo de restaurante que servía comida casera a precios accesibles para familias de clase trabajadora. Entró por la puerta trasera, como le habían indicado, y preguntó por la señora Beatriz. Beatriz resultó ser una mujer robusta de unos 50 años, con el cabello recogido en una cola de caballo apretada y una expresión que no toleraba tonterías. «Tú debes ser la nueva», dijo mirándola de arriba abajo. «Te ves muy delicada para este trabajo». «Puedo hacerlo», respondió Valeria con más convicción de la que sentía. «Ya veremos. Ven, te voy a enseñar tus responsabilidades». Las siguientes 2 horas fueron las más agotadoras de la vida de Valeria. Beatriz le mostró cómo limpiar las mesas del comedor, cómo trapear los pisos correctamente, cómo limpiar los baños cada hora, cómo lavar los platos cuando el lavaplatos se atrasaba, cómo sacar la basura, cómo limpiar la grasa de las parrillas en la cocina. «Los baños son tu prioridad», explicaba Beatriz mientras le mostraba el cuarto de limpieza lleno de productos químicos y trapos. «En un restaurante, si los baños están sucios, la gente no vuelve. Los revisas cada hora, los limpias aunque no estén sucios. Siempre hay papel, siempre hay jabón, siempre huelen bien. ¿Entendido?» «Entendido», respondió Valeria, tratando de memorizar todo. «Y otra cosa», agregó Beatriz con tono serio. «Aquí vas a escuchar quejas. Los meseros te van a gritar cuando necesiten que limpies una mesa rápido porque tienen clientes esperando. Los cocineros te van a gritar si te metes en su camino. Los clientes te van a gritar si el baño está sucio. No es personal, es el trabajo. Te aguantas, limpias y sigues adelante. Podrás hacerlo». Valeria pensó en todas las veces que ella había gritado a Rosa. En todas las veces que la había tratado como si fuera invisible, como si sus sentimientos no importaran, como si no fuera más que un objeto para su conveniencia. «Sí, puedo hacerlo», dijo, y esta vez lo decía en serio. El turno comenzó a las 3 en punto. El restaurante se llenó rápidamente con la comida de la tarde. Valeria comenzó sus tareas. Limpiar mesas, trapear donde alguien había derramado agua, reponer servilletas y cada hora entrar a los baños. El primer baño que limpió le provocó náuseas. Alguien había dejado el sanitario en condiciones deplorables. Había papel tirado por todas partes, agua en el piso, manchas en el espejo. Valeria se puso los guantes de látex que Beatriz le había dado y comenzó a limpiar, respirando por la boca para evitar el olor. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de asco físico, sino de algo más profundo, de humillación, de vergüenza, de comprensión. Esto era lo que Rosa había hecho durante años, esto y peor. Y ella, Valeria, lo había hecho aún más difícil. Había tirado cosas intencionalmente. Había ensuciado solo para ver a Rosa limpiarlo. Había encontrado placer en ese poder cruel. Terminó de limpiar el baño. Se lavó las manos 3 veces y continuó con sus tareas. La noche avanzó en un borrón de movimiento constante. Sus pies le dolían. Sus manos, acostumbradas solo a sostener copas de champán y teléfonos celulares, comenzaron a enrojecerse por los químicos de limpieza. Su espalda le dolía de agacharse a recoger cosas del suelo una y otra vez. A las 8 de la noche, uno de los meseros la llamó con urgencia. «Oye, tú, nueva, mesa 7, un niño vomitó, límpialo rápido antes de que otros clientes lo vean». Valeria corrió con su carrito de limpieza hacia la mesa 7. Efectivamente, un niño pequeño había vomitado en el piso junto a la mesa. Los padres se veían avergonzados, disculpándose profusamente mientras intentaban calmar al niño que lloraba.
Otros comensales miraban con disgusto, algunos cubriendo sus narices. Valeria sintió como su propio estómago se revolvía. Nunca en su vida había limpiado algo así. Nunca había tenido que hacerlo, pero ahora no había opción. Se arrodilló en el piso, con toda la gente mirándola, y comenzó a limpiar el vómito con toallas de papel, echando después el químico desinfectante, trapeando hasta que no quedó rastro del incidente. «Gracias», dijo la madre del niño con voz sincera. «Siento mucho las molestias». Valeria levantó la vista y vio en los ojos de esa mujer algo que reconoció. Vergüenza. La misma vergüenza que ella sentía ahora, la vergüenza de depender de la bondad de extraños, de necesitar que alguien más limpie tus desastres, de estar en una posición vulnerable. «No se preocupe», respondió Valeria, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía sinceramente. «Los niños se enferman. Espero que se sienta mejor pronto». La mujer sonrió con gratitud, y Valeria continuó con su trabajo. A las 11 de la noche, cuando el restaurante cerró y ella terminó de limpiar todo, Valeria se quitó el uniforme empapado en sudor y se puso su ropa de calle. Beatriz se acercó a ella. «No lo hiciste mal para ser tu primer día», dijo con algo que podría interpretarse como aprobación. «Mañana será más fácil, tu cuerpo se acostumbra». Valeria asintió, demasiado cansada para hablar. Recibió su pago del día en efectivo, 300 pesos por 8 horas de trabajo agotador, y caminó de regreso al cuarto. Eran casi las 12 de la noche. Las calles estaban oscuras y ella caminaba con miedo, apretando el dinero en su bolsillo, consciente de una vulnerabilidad que nunca antes había sentido. Cuando llegó al cuarto, Rodrigo ya estaba dormido en la cama. Valeria se dejó caer en su colchón en el piso sin siquiera quitarse los zapatos. Cada músculo de su cuerpo dolía. Sus manos olían a cloro y desinfectante sin importar cuántas veces se las hubiera lavado. Pero tenía 300 pesos, dinero que ella había ganado. Por primera vez en su vida, dinero que era realmente suyo, ganado con su esfuerzo, con su cuerpo, con su voluntad de hacer lo necesario para sobrevivir. Los días se convirtieron en semanas. Valeria trabajaba 6 días a la semana en el restaurante. Se levantaba temprano, compraba comida barata en el mercado con lo que Rosa le había enseñado. Cocinaba comidas simples para ella y su padre, y luego se iba al trabajo. Limpiaba mesas, trapeaba pisos, lavaba baños, recogía basura. Su cuerpo se adaptó lentamente. Los dolores musculares disminuyeron. Sus manos desarrollaron callos. Aprendió a moverse eficientemente, a anticipar qué se necesitaba antes de que se lo pidieran, a mantenerse invisible mientras hacía su trabajo. Y en ese proceso de hacerse invisible, comenzó a ver cosas que nunca había visto antes. Veía a las meseras corriendo de mesa en mesa, con sonrisas forzadas en sus caras cansadas, soportando comentarios groseros de algunos clientes, pero agradeciendo profusamente las propinas que necesitaban para sus familias. Veía a los cocineros trabajando sobre estufas ardientes durante horas, sudando, quemándose, pero siguiendo adelante porque tenían bocas que alimentar. Veía a otros trabajadores de limpieza como ella, personas con historias propias, con familias, con sueños postergados, pero no olvidados. Un sábado por la tarde, aproximadamente un mes después de haber comenzado a trabajar, Valeria estaba limpiando el baño de mujeres cuando escuchó voces familiares afuera. Su corazón se detuvo. Reconocía esas risas. Eran Sofía y Andrea, 2 de sus antiguas amigas del círculo social de la mansión. Se asomó cautelosamente desde la puerta del baño y las vio sentadas en una mesa cerca de la ventana, vestidas con ropa de diseñador, maquilladas a la perfección, riendo mientras tomaban fotos de su comida para sus redes sociales. El mundo de ellas no había cambiado. Seguían viviendo la vida que Valeria había perdido. Valeria retrocedió hacia el baño, con el corazón latiendo aceleradamente.
No quería que la vieran así. No quería que supieran en qué se había convertido su vida. Se quedó escondida en el baño, esperando que se fueran pronto. Pero Beatriz entró al baño buscándola. «Valeria, ¿qué haces aquí parada? La mesa 18 necesita limpieza. Vamos, muévete». «Beatriz, yo... ¿puedo limpiar otra sección?», preguntó Valeria con voz desesperada. «¿Qué? No, mesa 18 ahora. Los clientes ya se fueron». Valeria no tuvo opción. Tomó su carrito de limpieza y caminó hacia la mesa 18, que quedaba justo al lado de donde estaban sentadas Sofía y Andrea. Mantuvo la cabeza agachada, recogiendo los platos sucios, limpiando las migajas, tratando de ser invisible. «Dios mío, Sofía, ¿viste que finalmente vendieron la mansión de los Santillán?», estaba diciendo Andrea. «Escuché que la compró un empresario chino. La va a demoler para construir un hotel boutique». «Me da igual», respondió Sofía. Esa familia era un fraude desde el principio y Valeria era insoportable. Tan creída solo porque tenía dinero de papá. Apuesto a que ahora está viviendo en quién sabe qué agujero, probablemente mendigando. Las palabras atravesaron a Valeria como cuchillos. Pero lo que más dolió fue darse cuenta de que tenían razón. Ella había sido todo eso que decían, creída, insoportable. Alguien que basaba todo su valor en el dinero de su padre. Continuó limpiando en silencio, invisible para ellas como Rosa siempre había sido invisible para ella. Y en ese momento de horrible simetría, Valeria comprendió completamente lo que había hecho. No solo había humillado a Rosa, la había hecho sentir exactamente lo que ella sentía ahora, pequeña, insignificante, menos que humana. Terminó de limpiar la mesa y se retiró rápidamente. Fue directamente al baño, se encerró en uno de los cubículos y lloró en silencio con la mano sobre la boca para que nadie la escuchara. No lloraba por la vida que había perdido, lloraba por la persona que había sido, por el daño que había causado, por Rosa, que había soportado esto y peor durante años sin que ella sintiera un ápice de compasión. Cuando salió del cubículo, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos pero decididos. Algo había cambiado dentro de ella, algo fundamental. Ya no era la niña mimada que había sido, pero tampoco sabía todavía quién sería ahora. Esa noche, después del trabajo, Valeria no fue directamente al cuarto. En lugar de eso, caminó hasta el mercado central. Sabía que Rosa a veces trabajaba ahí los sábados por la noche, ayudando a cerrar los puestos. La encontró barriendo alrededor del puesto de verduras de la señora que la empleaba. «Rosa», llamó Valeria. Rosa levantó la vista, sorprendida de verla ahí. «Valeria, ¿está todo bien? Necesito hablar contigo». Rosa dejó la escoba y se acercó. Bajo la luz tenue de los focos del mercado, las dos mujeres se miraron. Una que había caído y otra que siempre había estado abajo. Una que estaba aprendiendo y otra que siempre había sabido. «Quiero disculparme», dijo Valeria con voz temblorosa. «De verdad, no solo por las cosas obvias, por cómo te traté en la mansión, sino por todo, por no verte como persona, por no valorar tu trabajo, por hacerte sentir pequeña cuando tú eras más grande que yo en todas las formas que importan». Rosa permaneció en silencio por un momento, estudiando el rostro de Valeria, buscando sinceridad, buscando verdad. «¿Sabes qué es lo más difícil de trabajar en limpieza?», preguntó Rosa finalmente. «No es el trabajo físico. Eso es duro, sí, pero tu cuerpo se acostumbra. Lo más difícil es ser invisible. Es estar en un cuarto lleno de gente y que nadie te vea realmente. Es trabajar duro y que nadie diga gracias. Es saber que para la mayoría de la gente eres solo parte del paisaje. Menos importante que los muebles, porque al menos los muebles son notados cuando están fuera de lugar». Valeria asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Lo sé, ahora lo sé. Y lo siento mucho, Rosa. De verdad». Rosa suspiró profundamente. «Te creo. Puedo ver el cambio en ti.
Puedo ver que la vida te está enseñando, pero disculparse es fácil, Valeria. Lo difícil es convertirte en alguien diferente. Lo difícil es llevar esta lección contigo para el resto de tu vida y nunca olvidarla. Lo haré, prometió Valeria. No sé cómo será mi futuro, pero sé que nunca volveré a ser la persona que fui. Rosa miró a esta joven que una vez la había tratado como basura y ahora estaba frente a ella, transformada por la necesidad y el sufrimiento. Y Rosa, que conocía el poder del perdón porque había tenido que perdonarse a sí misma por no poder estar con sus hijos, que había tenido que perdonar a un mundo injusto para seguir adelante, decidió darle algo a Valeria. No por lo que Valeria había sido, sino por lo que podría llegar a ser. «Hay alguien que quiero que conozcas», dijo Rosa. «Una señora que tiene una pequeña posada en las afueras de la ciudad. Está buscando personal. Paga un poco mejor que el restaurante y hay un cuarto pequeño incluido donde tú y tu padre podrían vivir. No es lujo, pero es mejor que donde están ahora». Valeria la miró con incredulidad. «¿Por qué harías eso por mí?» «Porque yo sé lo que es estar en el fondo», respondió Rosa simplemente. «Y porque creo que tal vez, solo tal vez, la persona en la que te estás convirtiendo merece una oportunidad. Pero tienes que ganártela, Valeria. Tienes que demostrar que realmente cambiaste». «Lo haré», dijo Valeria con determinación. «Te prometo que lo haré». Y mientras caminaba de regreso a su cuarto esa noche, con la dirección de la posada escrita en un papel en su bolsillo, Valeria sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. No la esperanza ingenua de volver a su vida anterior, sino algo diferente. La esperanza de construir algo nuevo. La esperanza de ser alguien mejor. La esperanza de que las lecciones aprendidas a través del dolor no fueran en vano. Pero lo que Valeria aún no sabía era que la vida tenía más lecciones preparadas para ella, y que el reencuentro más importante de todos estaba a punto de suceder de la manera más inesperada posible. 2 semanas después, Valeria y Rodrigo se mudaron a la pequeña posada en las afueras de la ciudad. El lugar se llamaba Posada del Camino, y era un edificio modesto de 2 pisos, con 8 habitaciones para huéspedes, un comedor pequeño y una cocina que necesitaba modernización urgente. La dueña, la señora Lucía, era una mujer de 60 y tantos años, con cabello completamente blanco, recogido en un moño, manos ásperas de toda una vida de trabajo y ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Rosa me habló mucho de ustedes», dijo la señora Lucía el día que llegaron, mirándolos directamente a los ojos. «Me contó su historia. No voy a mentir, tenía mis dudas, pero Rosa dice que hay algo en ti que vale la pena», señaló a Valeria. «Así que les voy a dar una oportunidad, una sola». El trato era simple. Valeria trabajaría limpiando las habitaciones, ayudando en la cocina, atendiendo a los huéspedes y cualquier otra tarea que se necesitara. Rodrigo haría mantenimiento, reparaciones menores y ayudaría con el jardín. A cambio, recibirían un salario modesto y un cuarto en el sótano que había sido convertido en vivienda para empleados. Era un espacio pequeño pero limpio, con una cama doble, un baño propio, una cocineta y, lo más importante, dignidad. Los primeros días fueron agotadores. Valeria aprendió que limpiar habitaciones de hotel era diferente a limpiar mesas de restaurante. Había estándares específicos. Las sábanas debían estar perfectamente estiradas, sin una sola arruga. Las toallas dobladas de cierta manera. Los productos de baño acomodados con precisión. Los pisos aspirados en un patrón específico para que se vieran las marcas uniformes de la aspiradora. Todo debía lucir impecable, como si nadie hubiera estado ahí antes. La señora Lucía era exigente pero justa. Cuando Valeria cometía errores, la corregía con paciencia pero firmeza. «El huésped paga por sentirse cómodo», explicaba. «Cada detalle importa».
Una sábana mal tendida, una mancha en el espejo, un cabello en el baño, cualquier cosa puede arruinar su experiencia. Nosotros competimos con hoteles grandes que tienen más recursos. Lo único que tenemos a nuestro favor es la atención al detalle y el trato humano. Rodrigo, por su parte, descubrió que sus manos podían hacer más de lo que pensaba. Aprendió a reparar grifos que goteaban, a cambiar focos, a podar arbustos, a pintar paredes. Su orgullo inicial de empresario le dificultaba aceptar órdenes, pero la necesidad y la realidad lo fueron moldeando. Una tarde, mientras reparaba una puerta que no cerraba bien, la señora Lucía se sentó junto a él en el porche. «Rosa también me habló de usted, señor Santillán», dijo sin preámbulos. «Me contó que era un hombre importante, que tenía hoteles de 5 estrellas, que manejaba millones». Rodrigo apretó el destornillador con fuerza, sin saber qué responder. «Y ahora está aquí, arreglando puertas en una posada que apenas tiene 3 estrellas en Internet», continuó la señora Lucía. «Apuesto a que nunca pensó que terminaría así». «No, señora, nunca lo pensé», admitió Rodrigo con voz ronca. «¿Sabe cuál es la diferencia entre un hotel de 5 estrellas y una posada como esta?», preguntó la señora Lucía. «No es el mármol, ni los candelabros, ni las sábanas egipcias. Es que en un hotel de 5 estrellas la gente va a ser servida. Aquí, en cambio, la gente viene a sentirse en casa, viene a ser vista, viene a que alguien pregunte cómo estuvo su día y realmente le interese la respuesta». Rodrigo levantó la vista y miró el lugar con otros ojos. La posada era simple, sí, pero estaba llena de detalles personales. Macetas con flores cuidadas con esmero, fotos de familia en las paredes, un librero en el comedor con libros para que los huéspedes tomaran prestados, una cocina de donde salían olores caseros que hacían sentir calidez. «Usted construyó imperios», continuó la señora Lucía, «pero olvidó para quién los construía. Olvidó que detrás de cada reservación hay una persona, que cada empleado tiene una historia. Su hija está aprendiendo eso ahora. Usted también debería». Las palabras se clavaron en Rodrigo como agujas, pero eran agujas necesarias, agujas que cosían heridas que él ni siquiera sabía que tenía. Las semanas pasaron y Valeria se fue ganando la confianza de la señora Lucía. Aprendió no solo a limpiar, sino a anticipar las necesidades de los huéspedes. Aprendió que la señora del cuarto 3 necesitaba almohadas extra porque tenía problemas de espalda, que el señor del cuarto 5 siempre pedía café antes del amanecer porque era conductor de camiones y salía temprano, que la pareja joven del cuarto 7 estaba de luna de miel y apreciaban pequeños detalles como pétalos de flores en la cama. Una tarde de jueves, mientras Valeria limpiaba el comedor después del desayuno, llegó un grupo de huéspedes nuevos. 3 mujeres de mediana edad que venían de un pueblo cercano para un retiro de fin de semana. Valeria las ayudó con sus maletas, les mostró sus habitaciones, les explicó los horarios de comida. Una de las mujeres, de unos 40 años, la miraba con curiosidad, mientras Valeria le mostraba cómo funcionaba el aire acondicionado de su cuarto. «Perdona que pregunte», dijo la mujer con voz amable. «¿Tú eres Valeria Santillán?» El corazón de Valeria se detuvo. Hacía meses que no escuchaba su apellido completo. Lentamente se giró para mirar a la mujer. «Sí», respondió con cautela. «Pensé que te reconocía de las noticias. Mi esposo trabajaba para tu padre». «Bueno, trabajaba. Lo despidieron cuando la empresa quebró. No le pagaron su liquidación ni sus últimos 3 meses de salario». Valeria sintió cómo el piso se movía bajo sus pies. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? «Lo siento» no parecía suficiente. Nada parecía suficiente. «Yo lo siento mucho», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Mi padre, nosotros, perdimos todo también. Sé que eso no compensa lo que su esposo perdió, pero...» La mujer levantó una mano para detenerla. «No te estoy culpando a ti, niña.
Solo quería que supieras que las acciones de tu padre afectaron a muchas familias. 50 empleados quedaron en la calle. Algunos perdieron sus ahorros, otros perdieron sus casas porque no pudieron pagar sus hipotecas. Las ondas de lo que pasó se extendieron muy lejos. Las palabras golpearon a Valeria con la fuerza de una revelación. Ella había estado tan concentrada en su propio sufrimiento, en su propia caída, que nunca se había detenido a pensar en todas las otras personas afectadas. Los empleados de los hoteles de su padre, los proveedores que nunca recibieron pago, las familias que dependían de esos salarios. «Mi padre está aquí también», dijo Valeria con voz temblorosa, «trabajando, tratando de, no sé, tratando de sobrevivir como todos. Si quiere hablar con él, decirle lo que siente, tiene todo el derecho». La mujer estudió el rostro de Valeria por un largo momento. Luego, para sorpresa de Valeria, su expresión se suavizó. «No vine aquí a buscar venganza o confrontaciones», dijo la mujer con un suspiro. «Vine a descansar. La vida es muy corta para cargar tanto resentimiento. Mi esposo consiguió otro trabajo eventualmente. Estamos saliendo adelante. Solo quería que supieras que las acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. Parece que tú ya aprendiste esa lección». Valeria asintió con lágrimas amenazando con salir. «Sí, señora, la estoy aprendiendo». Esa noche, Valeria le contó a su padre sobre el encuentro. Rodrigo recibió la noticia en silencio, sentado en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. 50 familias, murmuró. 50. Y yo solo pensaba en salvar mi empresa, en limpiar mi nombre. Nunca pensé en ellos. En la gente real detrás de los números en las nóminas. «Papá», dijo Valeria sentándose junto a él, «no podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él, podemos ser diferentes de quienes fuimos». Rodrigo miró a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. «¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando perdí todo y tuve que aprender lo que realmente importa», respondió Valeria simplemente. Un sábado por la mañana, 3 meses después de haber comenzado a trabajar en la posada, Valeria estaba limpiando el lobby cuando escuchó una voz familiar. «Disculpa, ¿tienen habitaciones disponibles para esta noche?». Valeria levantó la vista y su corazón casi se detuvo. Era Rosa. Rosa estaba parada en la recepción, vestida con ropa limpia y cómoda, llevando una maleta pequeña. Pero no estaba sola. Junto a ella había 2 adolescentes, un chico y una chica que claramente eran sus hijos. «¿Rosa?», dijo Valeria con voz sorprendida. Rosa sonrió al verla. «Hola, Valeria. La señora Lucía me dijo que estabas trabajando aquí. Pensé en traer a mis hijos para que conocieran la ciudad y también quería que te conocieran a ti». Valeria se acercó lentamente, limpiándose las manos en el delantal. Miró a los 2 jóvenes. El chico era alto para su edad, con ojos inteligentes y una expresión seria. La chica era más pequeña, con una sonrisa tímida pero dulce. «Ellos son Mateo y Camila», presentó Rosa con orgullo evidente en su voz. «Chicos, ella es Valeria. Trabajé para su familia durante muchos años». Mateo y Camila saludaron educadamente. Valeria podía ver en sus rostros la curiosidad mezclada con algo más. Rosa les había contado sobre ella, obviamente. Probablemente no les había ocultado cómo los había tratado. «Es un placer conocerlos», dijo Valeria sinceramente. Su madre es una de las mujeres más fuertes y dignas que he conocido en mi vida. Ustedes tienen mucha suerte de tenerla». Rosa pareció sorprendida por las palabras y algo brilló en sus ojos. «Les voy a dar la mejor habitación disponible», continuó Valeria, «y la comida corre por mi cuenta. Es lo menos que puedo hacer». «Valeria, no tienes que...», comenzó Rosa. «Por favor», interrumpió Valeria. «Déjame hacer esto. No compensa nada de lo que hice, pero... por favor». Rosa asintió lentamente. Durante el fin de semana, Valeria se aseguró de que Rosa y sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Les preparó desayunos especiales.
Les recomendó lugares para visitar en la ciudad. Se sentó con ellos en el comedor y escuchó a Mateo hablar apasionadamente sobre su sueño de estudiar ingeniería. Escuchó a Camila contar sobre cómo quería ser maestra para ayudar a niños de pueblos pequeños como el suyo. El domingo por la tarde, antes de que se fueran, Rosa pidió hablar con Valeria en privado. Se sentaron en el jardín de la posada, bajo un árbol viejo que daba sombra generosa. ¿Sabes por qué realmente vine?, preguntó Rosa. ¿Para darles a tus hijos unas vacaciones?, respondió Valeria. También por eso. Pero principalmente vine a ver si era real, dijo Rosa. Quería ver si el cambio que noté en ti hace meses era genuino o solo algo temporal nacido de la desesperación. Quería ver si cuando las cosas mejoraran un poco, volverías a ser quien eras. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué viste? Rosa sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Vi a una mujer que trata a los huéspedes con respeto real. Vi a alguien que se levanta temprano y trabaja duro sin quejarse. Vi a alguien que le habló a mis hijos como si fueran importantes, como si sus sueños importaran. Vi a la persona que espero que sigas siendo. Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Valeria. Quiero que sepas que no pasa un solo día sin que piense en cómo te traté. No pasa un día sin que me avergüence de quien fui. Y prometo, Rosa, prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor, tratando de tratar a la gente con la dignidad que siempre merecieron. Rosa tomó las manos de Valeria entre las suyas, manos curtidas por el trabajo, sosteniendo manos que estaban comenzando a curtirse también. Te creo, dijo Rosa simplemente, y quiero que sepas que te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, nunca estará bien, pero te perdono porque veo que realmente cambiaste y porque guardar resentimiento solo me lastima a mí. No merezco tu perdón, susurró Valeria. Probablemente no, aceptó Rosa con honestidad brutal, pero te lo doy de todas formas, porque esa es mi decisión, porque yo sé lo que es necesitar perdón y no recibirlo, y porque creo que la persona en la que te estás convirtiendo merece una oportunidad de empezar de nuevo sin ese peso. Las dos mujeres se abrazaron en ese jardín tranquilo, bajo ese árbol viejo, un abrazo que representaba algo más grande que ellas. Representaba la posibilidad de redención, la posibilidad de cambio real, la posibilidad de que los errores del pasado puedan enseñarnos a ser mejores en el futuro. Cuando Rosa y sus hijos se fueron, Valeria se quedó parada en la entrada de la posada, despidiéndose con la mano hasta que el auto desapareció de vista. Sintió una mezcla de emociones: gratitud por el perdón recibido, esperanza por el futuro, y una determinación renovada de nunca, nunca olvidar las lecciones que la vida le había enseñado de la manera más dura posible. Esa noche, la señora Lucía llamó a Valeria a su oficina. Era un cuarto pequeño pero acogedor, lleno de papeles, facturas, fotos de familia y recuerdos de años de trabajo. «Siéntate, Valeria», dijo la señora Lucía señalando una silla. Valeria obedeció, nerviosa sin saber por qué. «He estado observándote estos meses», comenzó la señora Lucía. «He visto cómo trabajas, cómo tratas a los huéspedes, cómo te relacionas con los demás empleados, y he visto algo en ti que no veo a menudo». «¿Qué es?», preguntó Valeria con curiosidad. «Humildad genuina», respondió la señora Lucía. «No la falsa humildad de quien pretende ser modesto, sino la humildad real de quien aprendió a través del sufrimiento que todos somos iguales, que nadie está por encima de nadie, que cada persona merece respeto y dignidad sin importar su posición en la vida». Valeria asintió lentamente, sin saber a dónde llevaba esta conversación. «Estoy envejeciendo», continuó la señora Lucía. «Esta posada es mi vida, pero no puedo manejarla sola para siempre. He estado buscando a alguien en quien confiar, alguien que pueda eventualmente ayudarme a administrar este lugar.
Alguien que entienda que no se trata solo de limpiar habitaciones y servir desayunos, sino de cuidar a la gente. Valeria sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. «No estoy ofreciéndote nada todavía», aclaró la señora Lucía, «pero quiero que empieces a aprender más aspectos del negocio. Contabilidad básica, gestión de reservaciones, trato con proveedores. Si demuestras que puedes manejarlo, si sigues mostrando el mismo compromiso y crecimiento que has mostrado hasta ahora, bueno, veremos qué pasa». «Señora Lucía, yo no sé qué decir». Valeria apenas podía procesar lo que estaba escuchando. «Gracias. Muchas gracias por creer en mí». «No me agradezcas todavía», dijo la señora Lucía con una sonrisa. «Vas a trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida. Vas a aprender cosas que nunca imaginaste que necesitarías saber. Pero si lo logras, si realmente lo logras, tendrás algo que el dinero de tu padre nunca te pudo dar». «¿Qué es eso?», preguntó Valeria. «Algo construido por ti misma, algo ganado con tu propio esfuerzo. Algo que nadie podrá quitarte porque es verdaderamente tuyo», respondió la señora Lucía. «Eso vale más que cualquier herencia o tarjeta de crédito sin límite». Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en todo lo que había pasado en menos de un año. Había perdido una mansión, pero estaba ganando algo mucho más valioso. Estaba ganando carácter, estaba ganando empatía. Estaba ganando la comprensión de que el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria, sino en cómo trata a otros, especialmente a aquellos que no pueden darle nada a cambio. Pensó en Rosa, limpiando esos baños que ella había ensuciado intencionalmente. Pensó en todas las veces que Rosa tuvo que tragarse su dignidad para mantener un trabajo que necesitaba desesperadamente. Pensó en los 50 empleados de su padre que perdieron todo. Pensó en la mujer cuyo esposo no recibió su liquidación. Pensó en todas las consecuencias invisibles de una vida vivida con privilegio ciego y crueldad casual. Y prometió, no en voz alta, sino en el silencio de su corazón, que nunca olvidaría, que llevaría estas lecciones con ella sin importar a dónde la llevara la vida, que si alguna vez volvía a tener algo de poder o influencia, lo usaría para ayudar a otros, no para sentirse superior, que haría que su sufrimiento significara algo al convertirse en alguien completamente diferente de quien había sido. La vida le había enseñado de la manera más dura posible, pero Valeria estaba finalmente lista para aprender. Y la lección más importante de todas estaba a punto de revelarse de una manera que nadie esperaba. Pasaron 2 años, 2 años de trabajo constante, de aprendizaje diario, de transformación silenciosa pero profunda. La Posada del Camino se había convertido en algo más que un lugar de trabajo para Valeria. Se había convertido en su hogar, en su escuela, en el lugar donde finalmente había encontrado propósito. Valeria ya no era solo la empleada de limpieza. Bajo la tutela paciente pero exigente de la señora Lucía, había aprendido cada aspecto del negocio. Sabía cómo manejar las reservaciones, cómo negociar con proveedores, cómo llevar la contabilidad, cómo resolver problemas con huéspedes difíciles, cómo mantener al personal motivado. Pero más importante que todo eso, había aprendido algo que ningún libro de administración podría enseñarle. Cómo ver a cada persona que cruzaba esa puerta como un ser humano con su propia historia, sus propias luchas, su propia dignidad. Rodrigo también había cambiado. El hombre que alguna vez manejó imperios hoteleros ahora encontraba satisfacción en reparar una puerta que chirriaba, en mantener el jardín florecido, en conversar con los huéspedes sobre sus vidas. Había adelgazado, pero se veía más saludable. Las arrugas en su rostro ya no eran solo de preocupación, sino también de sonrisas genuinas. Había aprendido que construir algo con tus propias manos, por pequeño que sea, da una satisfacción que firmar cheques millonarios nunca dio.
La relación entre padre e hija también había sanado. Ya no eran el empresario ausente y la hija mimada. Eran dos personas que habían caído juntas, habían tocado fondo juntas y estaban reconstruyéndose juntas. Cenaban juntos cada noche en su pequeño cuarto, compartiendo historias del día, riéndose de los errores, celebrando los pequeños triunfos. Una mañana de sábado en primavera, Valeria estaba en la recepción revisando las reservaciones cuando sonó la campanilla de la puerta. Levantó la vista y vio a una mujer elegante de unos 40 años entrando con una maleta de viaje. «Buenos días, bienvenida a la Posada del Camino», saludó Valeria con la sonrisa genuina que ahora era parte de ella. «Buenos días», respondió la mujer. «Tengo una reservación a nombre de Mónica Santillán». El apellido golpeó a Valeria como un rayo. Miró más de cerca a la mujer, los ojos, la forma de la nariz, los gestos al mover el cabello, y entonces lo supo con una certeza que le heló la sangre. «¿Mamá?», susurró con voz temblorosa. La mujer se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más, reconocimiento, incredulidad y tal vez, solo tal vez, vergüenza. «Valeria», dijo la mujer con voz quebrada. «Dios mío, ¿eres tú?». Mónica Santillán había abandonado a su familia cuando Valeria tenía apenas 6 años. Se había ido con otro hombre, buscando una vida diferente, dejando atrás a un esposo destrozado y a una niña que pasó años preguntándose qué había hecho mal para que su madre la dejara. Valeria no la había visto en 15 años. Ni una llamada, ni una carta, ni un intento de contacto. Nada. Y ahora estaba ahí, parada en la recepción de la posada donde Valeria trabajaba, por pura coincidencia, o tal vez por algo más grande que el azar. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valeria, tratando de mantener su voz profesional, pero sintiendo cómo las emociones amenazaban con desbordarse. «Yo estoy de paso. Voy camino a la ciudad. Vi esta posada en internet y las reseñas eran buenas, así que...». Y Mónica dejó de hablar mirando a su hija con ojos que parecían ver un fantasma. «Valeria, te ves tan diferente, tan adulta, tan... ¿trabajadora?», completó Valeria con un tono que no era exactamente amargo, pero sí directo. «Sí, trabajo aquí. Limpio habitaciones, atiendo huéspedes, hago lo que sea necesario». Mónica pareció impactada. «Pero tu padre, los hoteles, pensé que...». «¿No te enteraste?», preguntó Valeria con una risa sin humor. «Papá lo perdió todo hace 2 años. Una traición de su socio, acusaciones de fraude, bancarrota. Perdimos la mansión, los autos, todo. Papá y yo terminamos en un cuarto rentado en el centro, sin dinero ni para comer. Tuve que trabajar en lo que encontré, limpieza, y ahora estoy aquí». El color desapareció del rostro de Mónica. Se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en el mostrador. «No lo sabía», susurró. «Yo no tenía idea. Valeria, si hubiera sabido...». «¿Qué?», interrumpió Valeria, y por primera vez sintió la rabia que había estado guardando durante 15 años. «¿Habrías vuelto? ¿Habrías ayudado? ¿Habrías sido una madre?». Mónica bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su hija. «Tienes razón», dijo con voz quebrada. «No tengo excusa. Te abandoné, los abandoné, y no hay nada que pueda decir que justifique eso». El silencio que siguió fue denso, cargado de 15 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de dolor infantil que nunca sanó completamente. Valeria respiró profundamente, recordando todo lo que había aprendido. Recordando a Rosa, quien le había mostrado que el perdón no era para la persona que te lastimó, sino para ti mismo. Recordando que guardar resentimiento era como tomar veneno y esperar que la otra persona muriera. «Habitación 7», dijo Valeria finalmente, entregándole una llave. «Segunda planta. El desayuno se sirve de 7 a 10. Si necesitas algo, hay un teléfono en la habitación que conecta con la recepción». Mónica tomó la llave con manos temblorosas. «Valeria, yo...
¿Podríamos hablar? No ahora, pero ¿podríamos? Valeria la miró por un largo momento. Esta mujer que había sido su heroína cuando era niña, que la había llevado al parque, que le había cantado canciones de cuna, que un día simplemente decidió que su familia no era suficiente y se fue. Esta mujer que había elegido su propia felicidad sobre el bienestar de una niña de 6 años. Tal vez, respondió Valeria. Pero primero necesito procesar esto. Es mucho. Mónica asintió, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Lo entiendo. Gracias por no echarme. Cuando Mónica subió a su habitación, Valeria tuvo que sentarse. Sus piernas temblaban. Su corazón latía descontroladamente. La señora Lucía, que había presenciado el intercambio desde la cocina, se acercó y puso una mano en su hombro. ¿Estás bien, hija?, preguntó con preocupación genuina. No lo sé, respondió Valeria honestamente. Esa es mi madre. La madre que no veo desde que tenía 6 años, y aparece aquí de la nada, como si el universo estuviera jugando algún tipo de broma cruel. O tal vez, dijo la señora Lucía con sabiduría, el universo te está dando una oportunidad, no de volver atrás, porque eso es imposible, pero tal vez de encontrar algo de paz, de cerrar un círculo que ha estado abierto durante demasiado tiempo. Esa noche, después de que Valeria terminó sus tareas, encontró una nota debajo de la puerta de su cuarto. Era de Mónica, escrita con una letra que Valeria reconoció de tarjetas de cumpleaños, guardadas en una caja desde hace años. Valeria, estaré en el jardín mañana a las 9 de la mañana. Si quieres hablar, estaré ahí esperando. Si no vienes, lo entenderé. Mamá. La palabra mamá al final de la nota fue como un cuchillo. Hacía 15 años que Valeria no la llamaba así. A la mañana siguiente, Valeria se debatió consigo misma. Una parte de ella quería ignorar la nota, seguir con su día como si nada hubiera pasado. Pero otra parte, la parte que había crecido y madurado a través del dolor, sabía que algunas conversaciones necesitaban suceder, sin importar cuán difíciles fueran. A las 9 en punto, Valeria salió al jardín. Mónica estaba sentada en una de las bancas bajo el árbol viejo, con 2 tazas de café sobre la mesa pequeña junto a ella. «¿Viniste?», dijo Mónica con alivio evidente en su voz. «Vine», confirmó Valeria, sentándose pero manteniendo distancia. Durante los siguientes minutos, ninguna habló. El silencio no era cómodo, pero tampoco era hostil. Era simplemente el silencio de 2 personas que alguna vez fueron cercanas, pero ahora eran extrañas. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente Mónica. «He ensayado esta conversación 1000 veces en mi cabeza durante años. Pero ahora que estás aquí frente a mí, todas las palabras se sienten inadecuadas. Podrías empezar por explicar por qué te fuiste», dijo Valeria con voz controlada. «¿Por qué dejaste a una niña de 6 años sin siquiera una despedida?» Mónica cerró los ojos, las lágrimas ya corriendo libremente. «Porque era una cobarde, porque estaba infeliz y solo pensé en mí misma. Tu padre y yo nos casamos muy jóvenes. Él estaba construyendo su imperio y yo me sentía invisible. Conocí a alguien que me hizo sentir vista de nuevo y tomé la decisión más egoísta y destructiva de mi vida. Te dejé. Los dejé y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. ¿Alguna vez pensaste en volver? ¿En llamar siquiera?», preguntó Valeria. «Todos los días», respondió Mónica con voz quebrada. «Pero mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía. ¿Cómo vuelves después de 1 año, después de 5, después de 10? El hombre con quien me fui me dejó 2 años después. Me di cuenta de que había destruido mi familia por nada, por una ilusión, por un momento de egoísmo que me costó todo lo que realmente importaba». Valeria escuchó en silencio, sintiendo emociones contradictorias. Parte de ella quería gritar, descargar 15 años de abandono, pero otra parte, la parte que había aprendido a través de su propia transformación, entendía algo fundamental. Todos somos humanos. Todos cometemos errores.
Algunos errores son imperdonables, pero eso no significa que las personas no puedan arrepentirse genuinamente. ¿Sabes qué fue lo más difícil de que te fueras?, dijo Valeria después de un largo silencio. No fue crecer sin madre. No fue explicarle a mis compañeros de escuela por qué mi mamá nunca aparecía en eventos. Lo más difícil fue creer que había sido mi culpa, que yo había hecho algo mal, que no había sido suficiente para que te quedaras. Mónica soltó un sollozo audible. No, Valeria, nunca fue tu culpa. Tú eras perfecta, eres perfecta. Yo fui la que estaba rota. Yo fui la que no pudo ver lo que tenía hasta que lo perdí. Me tomó 21 años y perderlo todo para aprender esa misma lección, dijo Valeria con una risa amarga. Supongo que tenemos más en común de lo que pensé. Valeria le contó entonces su historia. Le contó sobre cómo había tratado a Rosa, sobre la caída de su padre, sobre el cuarto diminuto en el centro, sobre trabajar en limpieza, sobre cada humillación, cada lección aprendida de la manera más dura, sobre cómo había tenido que desaprender todo lo que creía sobre el valor, la dignidad y lo que realmente importa en la vida. Mónica escuchó con atención, y en sus ojos Valeria vio algo que no esperaba. Vio orgullo, no por la persona que Valeria había sido, sino por la persona en la que se había convertido. «Mira lo que construiste», dijo Mónica mirando alrededor de la posada. «Mira lo que lograste con tu propio esfuerzo. Eres más fuerte de lo que yo nunca fui». «Aprendí de la mejor», respondió Valeria, y luego agregó con intención: «Rosa, la mujer que trabajaba para papá, me enseñó más sobre dignidad, fortaleza y humanidad de lo que nadie más pudo. Ella soportó años de mi crueldad y aún así me ayudó cuando más lo necesité. Ella me mostró lo que significa realmente ser fuerte». «Me gustaría conocerla», dijo Mónica, «para agradecerle por cuidar a mi hija cuando yo no estuve». En ese momento, algo se suavizó en el corazón de Valeria. No era perdón completo, no era olvidar 15 años de ausencia, pero era un comienzo, una grieta en el muro de resentimiento que había construido. «Mamá», dijo Valeria, y fue la primera vez en 15 años que usaba esa palabra dirigida a la mujer frente a ella. «No puedo prometerte que vamos a recuperar lo que perdimos. No puedo prometerte que algún día vamos a ser cercanas como una madre e hija deberían ser. Pero puedo prometerte esto: estoy dispuesta a intentar conocerte como la persona que eres ahora. No la madre que me abandonó, sino la mujer que está aquí frente a mí, mostrando remordimiento genuino». Mónica tomó las manos de Valeria entre las suyas. «Eso es más de lo que merezco, mucho más. Y prometo, Valeria, que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ganarme, aunque sea una pequeña parte de tu confianza de nuevo». 2 días después, antes de que Mónica partiera, Valeria organizó un almuerzo en la posada. Invitó a Rodrigo, a Rosa con sus hijos, a la señora Lucía y a su madre. Fue incómodo al principio. Rodrigo no había visto a Mónica desde el divorcio años atrás. Había dolor ahí, resentimiento viejo, pero también había algo más. Había aceptación, había comprensión de que todos habían cambiado. Rosa y Mónica se sentaron juntas y hablaron durante horas. Mónica le agradeció con lágrimas en los ojos por haber ayudado a Valeria cuando ella no estuvo. Rosa, con su gracia característica, simplemente respondió: «Todos necesitamos ayuda en algún momento. Lo importante es aprender de las experiencias y ser mejores personas». Durante ese almuerzo, mientras Valeria miraba a todas estas personas sentadas juntas, compartiendo comida y conversación, se dio cuenta de algo profundo. La vida no se trataba de mantener el control. No se trataba de tener poder sobre otros. No se trataba de acumular riquezas o estatus.
La vida se trataba de esto, de personas imperfectas, rotas, tratando de hacer lo mejor que pueden, de caídas y de levantarse, de errores y de aprendizaje, de humildad forzada y de transformación genuina. Después de que todos se fueron, la señora Lucía llamó a Valeria a su oficina una vez más. «He tomado una decisión», anunció la señora Lucía con una sonrisa. «Quiero hacerte socia minoritaria de la posada. No es mucho en términos de porcentaje, pero significa que oficialmente tendrás voz en las decisiones. Significa que esto es tanto tuyo como mío. Te lo has ganado, Valeria. No por necesidad, sino por mérito genuino». Valeria se quedó sin palabras. Lágrimas de alegría corrieron por sus mejillas. «Señora Lucía, yo no sé qué decir». «Di que sí», respondió la señora Lucía con una risa, «y sigues siendo la mujer extraordinaria en la que te has convertido». Esa noche, Valeria salió al jardín sola. Miró las estrellas, algo que nunca había hecho cuando vivía en la mansión. Cuando tenías todo, rara vez mirabas hacia arriba, pero cuando lo habías perdido todo, aprendías a encontrar belleza en las cosas simples. Pensó en su viaje, en la niña cruel que había sido, en cómo había humillado a Rosa sin pensar dos veces, en cómo había dado todo por sentado, en cómo la vida le había quitado todo para enseñarle lo que realmente importaba. Pensó en Rosa, quien había mostrado una dignidad que el dinero no podía comprar. En su padre, quien había tenido que aprender que construir imperios no significaba nada si no sabías construir relaciones humanas. En su madre, quien había vuelto buscando perdón después de 15 años. En la señora Lucía, quien le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría, y entendió algo fundamental. La vida no le había enseñado una lección, le había enseñado 1000. Cada día de trabajo, cada mano curtida, cada baño limpiado, cada huésped atendido con respeto, era una lección sobre humildad, sobre empatía, sobre el valor inherente de cada ser humano, sin importar su posición económica o social. Había perdido una mansión, pero había ganado humanidad. Había perdido privilegios, pero había ganado propósito. Había perdido una vida de lujos superficiales, pero había ganado algo mucho más valioso: la capacidad de ver a las personas como realmente son, de valorar el trabajo duro, de entender que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las relaciones que construyes y en cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio. 3 años después de aquel día en que su mundo se derrumbó, Valeria Santillán finalmente entendía. La vida no le había quitado todo para castigarla. La vida le había quitado todo para salvarla de convertirse en un monstruo de privilegio y crueldad, para mostrarle lo que realmente importa, para enseñarle que la dignidad no viene de lo que posees, sino de cómo tratas a otros. Y mientras permanecía ahí bajo las estrellas, con manos callosas pero corazón lleno, con menos dinero del que nunca imaginó que tendría, pero más paz de la que alguna vez tuvo, Valeria sonrió. Sonrió porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que a veces perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa, que la humildad no es debilidad, sino la fortaleza más grande de todas, que cada persona que conoces tiene dignidad inherente que debe ser respetada, y que el verdadero privilegio no es tener sirvientes, sino la oportunidad de servir, de contribuir, de hacer del mundo un lugar un poco mejor con tus acciones, sin importar cuán pequeñas sean. La vida le había enseñado una gran lección. Y Valeria Santillán, la niña millonaria que alguna vez humilló a su empleada sin pensarlo 2 veces, ahora pasaría el resto de su vida asegurándose de que esa lección nunca fuera olvidada. Porque las mejores lecciones son aquellas que cambian quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Y esta lección, aprendida a través del dolor y la humillación y el trabajo duro,
había cambiado a Valeria completamente. Y por eso, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todas las lágrimas, a pesar de todo lo perdido, Valeria estaba agradecida. Agradecida por la caída, agradecida por las lecciones, agradecida por la oportunidad de convertirse en alguien que valía la pena ser. La verdadera riqueza no estaba en el dinero. Estaba aquí, en este momento, en esta paz, en este conocimiento profundo de que finalmente, después de todo, había encontrado lo que realmente importa. Y eso, más que cualquier mansión o auto de lujo o cuenta bancaria, era el verdadero tesoro, el único que nadie podría quitarle jamás.